Ok, buenos días, vamos a iniciar la clase entonces el día de hoy para no ya atrasarnos, ya estamos en tiempo, esperamos que se unan los otros compañeros en el transcurso de la clase. Eh, Hoy pues continuamos, igual que la semana anterior, con el curso o la unidad 3 de derivadas. Les recuerdo que las derivadas, ¿verdad? El contenido de derivadas es muy amplio. Yo le compartí en el campus, creo que en la semana número 7, un video, un archivo en PDF donde aparecen unas tablas de derivadas, ¿verdad? Como lo estamos viendo acá en pantalla. Tenemos acá a la izquierda la función, ¿verdad? La función, y acá las derivadas. Notemos que las derivadas solamente se aplica para funciones, ¿okay? Entonces, acá ustedes pueden imprimir estas tablas de derivadas para que puedan memorizar y repasar todos los diferentes tipos de propiedades que existen, ¿verdad? Para la derivación de funciones. Nosotros hasta el momento pues hemos visto nada más derivada de funciones algebraicas, pero también podemos nosotros calcular derivadas de funciones trigonométricas, ¿ya? Funciones exponenciales, logarítmicas, ¿verdad? Acá también podemos calcular la inversa, ¿verdad? De las funciones seno y coseno, las trigonométricas. En estas tablas hay varias, ¿verdad? Hay algunas que se repiten, entonces ustedes pues tienen que tener ahí cuidado. Acá al final hay una tabla muy buena donde salen algunas reglas y propiedades de las derivadas, y entonces a la derecha pues salen algunos ejemplos, ¿verdad? De las derivadas, de la regla de las propiedades. ¿Okay? Entonces solamente vuelvo a hacer un repaso, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un repaso sobre el concepto de derivada, ¿verdad? Gráficamente. Nosotros en clase repasamos la siguiente función, y igual a x cuadrado, una función muy famosa, conocida. También la podemos escribir como f de x igual a x cuadrado. Okay. Entonces aquí tenemos dos formas de escribir la misma función. Entonces nosotros podemos derivar esta función aplicando las propiedades que hemos aprendido. Entonces, ¿qué cosa dijimos que era o qué sucede cuando nosotros derivamos una función, ¿verdad? Acá tenemos la función y igual a x cuadrado. ¿Cuál sería la derivada de esta función de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido en clase? ¿Hay alguien que quiera participar? ¿Cuál sería la derivada de x cuadrado? ¿Qué me dicen? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuál sería la derivada de y igual a o de x cuadrado? X, creo. Así es, este 2 pasa a multiplicar, ¿verdad? Y le restamos una unidad, 2 menos 1, nos queda 1 acá, pero este 1 recordemos que es implícito, no lo vamos a estar escribiendo. Entonces la derivada de x cuadrado es 2x. ¿Okay? Ahora vamos a recordar de forma gráfica qué significa esto. Cuando nosotros derivamos una función, vamos a hacerlo acá con esta graficadora de la álgebra geometría. Yo les dije porque esta aplicación pues no estoy pidiendo que la instalen, pero si ustedes quieren aprender, pues practicar, pueden instalarla. Entonces vamos a graficar acá la función la función original, y igual a x cuadrado. Y igual a x cuadrado obtenemos esa siguiente parábola.
Me disculpan, vamos ahorita a permitir el ingreso de los otros compañeros. Tal vez si alguien se quiere unir a la clase y no le ha aceptado la solicitud, y me pueden avisar, porque acá no puedo ver quién me está haciendo la solicitud. Ya tengo que entrar aquí a la pestaña de Meet. Entonces ya creo que aquí ya están varios, ¿verdad? Entonces, repito, para los que acaban de ingresar, vamos ahorita a graficar la función que dice que y va a ser igual a x cuadrado, o f de x igual a x cuadrado. Esa función, ¿qué cosa es? Es una parábola. Ahí la estamos viendo, ¿verdad? En pantalla, que es esta curva verde. Ahora, si nosotros derivamos esta función, de acuerdo a lo que hemos aprendido en clase, la derivada de x cuadrado va a ser igual a y' 2x. Entonces, nosotros, ¿qué pasa cuando derivamos una función? Pues obtenemos otra función. Entonces, obtuvimos la función 2x. Si usted la grafica, aquí, ¿qué va a obtener? Va a obtener esta línea recta que estamos viendo acá en pantalla. Okay, y entonces la línea verde es nuestra función original, y la azul, esta línea azul es la derivada que hemos obtenido. También recuerden que nosotros podemos ir derivando esto. Hasta el momento no hemos llegado a ese tipo de ejercicio, creo que más adelante lo vamos a ver, pero nosotros podemos sacar segunda derivada de acuerdo a lo que nosotros vimos o lo que tenemos en el folleto. Si ustedes sacaran la segunda derivada de 2x, ¿cuál sería la segunda derivada? O bueno, sería la segunda derivada de x cuadrado, ¿verdad? Pero sería realmente la primera derivada de 2x, ¿okay? Entonces, la segunda derivada de x cuadrado, ¿cuál sería, jóvenes? Si la primera derivada es 2x, y la segunda derivada, ¿cuál sería? Hagamos esto para practicar antes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la segunda derivada? La primera derivada es 2x, y la segunda, ¿cuál sería? Vemos que la segunda derivada va a salir de esta función. Así es 2, ¿okay? Porque la derivada de x es 1, entonces 1 por 2 es 2, ¿okay? Entonces esta es la segunda derivada. Igual, y esto se puede graficar también, aunque esto es una función constante. Entonces usted escribe y igual a 2 en la aplicación, y ¿qué es lo que vamos a obtener? Una línea horizontal, ¿okay? Ya al llegar a 2, podríamos nosotros todavía sacar una tercera derivada, pero ya la derivada de 2 es una constante, de una constante 0. Entonces acá terminamos de derivar, llegaríamos hasta la tercera derivada. ¿Okay? Entonces, pero en este caso ahorita no vamos a necesitar la tercera derivada. Entonces, ¿qué sucede cuando derivamos una función? Primero, obtenemos otra función, y así sucesivamente si queremos derivar. Pero ¿qué obtenemos nosotros al derivar una función? Una de las tantas aplicaciones es que obtenemos una pendiente, es decir, ¿verdad? Nosotros le agregamos valores a x, ¿ya? Entonces yo digo, por ejemplo, x va a valer igual a 0. Entonces viene usted y sustituye esa x acá en mi primera derivada. Entonces lógicamente, si x vale 0, entonces y va a valer 0, porque 2 por 0 es 0. Luego, si yo digo que x vale 1, entonces ¿cuánto va a valer y? Va a valer 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2. Si x vale 2, entonces y va a valer, ¿verdad? Estamos hablando en la primera derivada, ¿ok? Va a valer 4, porque 2 por 2 es 4, ¿ok?
Aquí estamos multiplicando el 2 por la x. Entonces, estos valores que obtenemos nosotros, S0, S2 y S4, me indican una pendiente. Gráficamente es una pendiente. ¿Y cómo es eso? ¿Ya? Vamos a agregar acá un punto en la parábola. Vamos a insertar acá un punto. Ahí tengo el punto A. Acá, si no lo ve, ahí está el punto A. Está incrustada en la parábola. ¿Okay? Entonces, ese punto A, si ustedes ven, coincide acá, está sobre en el punto 1 del eje X y el punto 1 del eje Y. Ya, como ustedes ven, estamos en 1 y 1. Entonces, que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el 1 en el eje X. Entonces vamos a decir X va a ser igual a 1. No, si X es igual a 1, entonces dijimos que Y va a ser igual a 2, porque 2 por 1 es 2. Entonces, ¿qué significa ese 2? Que la pendiente de una recta tangente que pasa en ese punto A va a ser igual a 2. ¿Cómo es eso? Vamos a insertar ahora una recta tangente, ¿verdad? Yo me voy acá a herramientas y luego acá el comando tangente, selecciono ahí, doy clic en el punto A y después sobre la parábola y automáticamente me aparece esta línea. Mire, vamos a cambiar de color. Vamos a poner color rojo y vamos a poner un poquito más grosor para que se vea mejor. Ok, ahí se ve. Entonces yo he dibujado una tangente que pasa en el punto, miren, que pasa en el punto A. ¿Y qué cosa es una tangente? La tangente es esa línea roja. La tangente es una línea que toca en un punto a una circunferencia o una curva. En este caso, la curva, ¿cuál es? Es nuestra parábola, es nuestra curva. Entonces, esa recta tangente toca esa parábola en el punto A y según nuestros cálculos, ese punto A está propiamente sobre el 1 del eje X. ¿Ya? Entonces vos te ubicás, por ejemplo, acá en el 1 y después vos subís y tocas la parábola. Vos subís y tocas la parábola. En ese punto dibuja una recta tangente. Entonces, y esta recta tangente en ese punto, su pendiente es 2. ¿Verdad? Vamos a dibujarla acá. Vamos a ver el programa, a ver qué nos dice. Nos vamos a herramientas. Después buscamos la opción, el comando pendiente. Vamos en más para buscar que parezcan más opciones. Y me voy al comando pendiente. Selecciono ahí y toco la recta tangente, que es la línea roja. Como ustedes pueden ver, espera que ya perdí la... Okay. Miren, y aquí el programa automáticamente me da la pendiente. Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Miren, acá tengo 2, que es el cálculo que yo he obtenido acá al sustituir mi variable x en la primera derivada. Entonces, cuando nosotros derivamos una función, ¿qué obtenemos? Primero obtenemos otra función, como estamos viendo de arriba. De x cuadrado pasó a 2x. Luego, ¿qué obtenemos luego? Si nosotros le ponemos valores a x, entonces vamos a obtener unos números, y esos números que son la pendiente de una recta tangente que toca en un punto a una curva, a una circunferencia. En este caso nosotros no trabajamos con circunferencias, simplemente con curvas. Y esas curvas puede ser una parábola, ¿verdad? Y puede ser otro tipo de figura, sea que tenga esa forma, ya formas curvadas. Entonces, si usted mueve, por ejemplo, esta recta tangente
Mire, yo voy moviendo, cambiando la recta tangente, la voy cambiando de lugar. Y si ustedes pueden ver, cuando la recta tangente se va haciendo, va tendiendo, se va haciendo como más plana, por así decirlo, ¿qué va pasando con la pendiente? La pendiente se va haciendo más pequeña. Ahora vamos a ubicar esta recta tangente propiamente acá, miren, acá en este punto donde x vale 0. Ustedes recuerdan que nosotros hicimos eso, ese ejemplo. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Dijimos. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? ¿Qué me dicen? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y según la primera derivada? La función de la primera derivada. ¿Qué dice, don Luis? Cuando x vale 0... Buenos días, profe. Buenos días. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? ¿O cuál va a ser el valor de y? ¿Verdad? Aquí lo estamos viendo en esta función, miren. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Aquí yo sustituyo mi función, ¿verdad? La x, entonces, cuando la x vale 0, y cuánto vale el 0, porque 2 por 0 es 0. Ok, entonces, cuando x vale 0, y vale 0. ¿Qué significa esto? Esto lo estoy sustituyendo en mi primera derivada. Que cuando x vale 0, entonces la pendiente es 0, y es cierto, miren, acá estamos viendo que la recta tangente, miren, es totalmente plana, es horizontal. ¿Por qué? Porque pasa en el punto donde x vale 0. Y cuando la x vale 0, esa recta tangente se vuelve plana. Por tanto, la pendiente es 0. Otra cosa interesante, si usted se mueve, por ejemplo, hacia acá. Si usted mueve el punto, este punto A hacia la derecha, siempre sobre la parábola, ¿qué pasa? Miren, la recta tangente va a obtener valores, o la pendiente, miren, no sé si ustedes la pueden ver, la pendiente tiene valores negativos. ¿Okay? ¿Por qué es eso? Miren, supongamos que usted se ubique ahora en el punto donde la x vale menos 1. X va a valer menos 1. Ahora, si x vale menos 1, ¿cuánto va a valer y entonces? Tenemos si x vale menos 1, entonces y ¿cuánto va a valer? 2 por menos 1, ¿cuánto sería? Menos 2. Así es, sería menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la pendiente es menos 2. ¿Y cómo es eso? Dicen ustedes, que la pendiente es menos 2. Pues vamos a ver eso. ¿Qué pasa si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, acá donde la x vale menos 1? Luego nosotros proyectamos hacia arriba y pegamos acá en la parábola. Vamos a ubicar ese punto exactamente donde x vale menos 1. Miren, ahí nos ubicamos. Entonces, y acá la pendiente nos dice que es menos 2 según el programa. Entonces, ¿qué significa que la pendiente valga menos 2? Significa que esa recta tangente va hacia abajo, sigue esta dirección. Ya, acá la pendiente es negativa. Y en el otro caso, al lado derecho, cuando nosotros nos ubicamos, dibujamos una pendiente aquí, entonces la pendiente va a ser positiva, porque esta línea tangente va de abajo hacia arriba. Eso me indica, ¿verdad?, cuando la pendiente es positiva y negativa. ¿Okay? Ahora, y cuando la pendiente es 0, significa entonces que nosotros estamos ubicados acá propiamente en un punto donde la pendiente es 0. Vamos a ver si hay alguien más que da. Aquí me hacían falta algunos. Se conectaron. Ok.
Entonces, en resumen, ¿qué obtenemos nosotros cuando derivamos una función? Primero, obtenemos otra función. Y segundo, si nosotros le damos valores a x, obtenemos un número, y ese número es la pendiente de una tangente. También algo interesante, que por ejemplo, ¿verdad? Para terminar esta explicación, es que por ejemplo, si usted se ubica acá en x igual a 1, entonces usted lo sustituye en la primera derivada. Entonces cuando x vale 1, lleva a valer 2. Entonces viene usted y se mueve desde el punto de x vale 1, va subiendo, la acabamos subiendo y llegamos acá en este punto A. En ese punto es donde pasa la tangente. Ok, entonces ahora si usted continúa, va subiendo, la va subiendo más, y luego va a chocar acá en la línea azul. Recordemos que la línea azul es la gráfica de mi primera derivada, o es mi primera derivada, la línea azul. La línea verde, que es la parábola, es mi función original. Entonces viene usted, choca acá en la línea azul y después se mueve a la izquierda y llega al punto 2 en el eje Y. Entonces, el punto 2 que nosotros obtuvimos acá al sustituir la x en mi primera derivada, obtuvimos un 2. ¿Y ese 2 qué cosa es? 1 corresponde al punto en el eje Y de mi línea recta, que es la línea azul. Y también corresponde a la pendiente de mi tangente, ¿verdad? Que pasa en el punto que yo que he intersectado en la parábola acá. ¿Okay? Entonces, ese sería el significado, por así decirlo, geométrico de la derivada. ¿Qué cosa es la derivada? Ahora, esto tiene sus aplicaciones, ¿verdad? En la vida real, esto tiene sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces, más adelante nosotros vamos a ver en clase algunas aplicaciones de las derivadas, pero ustedes perfectamente pueden ir investigando. Ahora hagamos unos ejemplos de repaso para que ustedes me ayuden del cálculo de derivadas. Okay, repasemos rápido antes de realizar unos ejercicios, los ejercicios del día de hoy. Okay, ¿cuál sería entonces? Recordemos la derivada de la función y igual a 9. ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería la primera, la derivada? 0. Así es, ¿verdad? La derivada de 9 es 0. Y esto ya lo hemos explicado muchas veces en clase. ¿Por qué es 0 de una función constante? Porque si usted se va al programa y usted grafica la función y igual 9, ¿qué es lo que va a obtener? Va a obtener una línea recta, ¿verdad? Acá yo lo estoy haciendo por mano alzada, pues lógicamente tiene que ser para rectecitas esta línea. Entonces, esta línea recta es y igual 9. ¿Y cuál es la pendiente de una línea horizontal? ¿Qué me dicen? Ya lo hemos visto en clase. Una línea que es horizontal, ¿verdad? Como un piso plano en una casa, que sea plano, ¿verdad? Un planito, ¿cuál sería su pendiente? Sería 0. Por eso nosotros decimos que la derivada de una constante es 0. ¿Okay? Entonces, y así sucede con todas las derivadas de una función, ¿verdad? Por eso ya hay cosas que ya están, por así decirlo, escritos, ya sabemos, ¿verdad?, cuáles son sus derivadas, porque ya se sabe de antemano, ¿verdad? Ahora, la derivada de x, ¿cuál sería? 1. Así es, ¿verdad? Esta es una derivada que ya nosotros conocemos, pero también
podemos aplicar las propiedades de los exponentes, ¿verdad? Por ejemplo, el exponente de x es 1. Entonces, si nosotros derivamos de x, ese 1 pasa a multiplicar y luego le restamos 1, ¿verdad? Entonces, 1 menos 1 nos va a quedar 0. Y x a la 0, ¿verdad? Todo número elevado a la 0 nos va a dar 1. Entonces nos va a quedar x elevado a la 0 es 1. Y luego ese 1 que bajó a multiplicar, multiplica ese 1, entonces nos queda 1 por 1 es 1. Por eso nosotros decimos, ¿verdad?, que la derivada de x es 1, ¿verdad? Por esta razón, ¿verdad? Se aplican las propiedades estas del exponente. Ahora hagamos otro, ¿verdad? Los que hemos visto en clase. Ahora, ¿cuál sería la derivada de mi función x a la cuarta? Entonces vamos a hacer juntos, derivada de x a la cuarta. ¿Cuál sería la derivada? 4x 4x al cuadrado, al cubo. Ok, así es. Entonces, ¿por qué? Porque este 4, el 4 que está acá arriba, ¿verdad?, el exponente, pasa a multiplicar y luego a ese 4 le restamos 1. Entonces nos quedaría 4x. Entonces 4 menos 1 es 3. Entonces la derivada es 4x al cubo. Vamos al siguiente. Tenemos la función 3x al cubo. ¿Cuál sería la derivada de la función de 3x al cubo? ¿Qué? 9x al cuadrado. Así es. ¿Por qué? Porque el 3 pasa a multiplicar, anda acá abajo. Luego a ese 3 le restamos 1. Entonces nos queda, abajo multiplicamos los dos 3 por 3 nos queda 9. Y luego a este 3 le restamos 1. Entonces 3 menos 1 es 2. Entonces la derivada es 9x al cuadrado. Recordemos que nosotros podemos graficar las derivadas. Cada derivada es otra función. Ahora practiquemos acá, porque casi no hemos practicado, ¿verdad?, para ir adelantando para más adelante, calcular las segundas derivadas. A ver. Nosotros acá hemos calculado la primera derivada de mi función 3x al cubo, pero yo puedo calcular también la segunda derivada. ¿Cómo sería eso? Entonces la segunda derivada sería, o sea, la segunda derivada de esta función sería la derivada de mi primera derivada, ¿verdad? Esa sería la segunda derivada. Ok, entonces la derivada de 9x al cuadrado, ¿cuál sería? ¿Qué dicen ustedes? 18x. 18x, espérenme. Creo que en internet, allá creo, al lado del otro lado occidental, creo que. Ok, entonces me dijeron que era 18x, y así es, ¿verdad? Ese 2 pasa a multiplicar y a su vez le restamos 1. Entonces luego multiplicamos 9 por 2, 18, y arriba nos quedaría 2 menos 1, 1, ¿verdad? Pero ese 1, recordemos, es implícito. Ahora yo aquí tengo mi segunda derivada de mi función original, o sea, la segunda derivada de 3x al cubo.
y aquí todavía yo puedo seguir derivando esta función. Vamos a sacar tercera derivada. ¿Cuál sería la tercera derivada, verdad? ¿O cuál sería la derivada de 18x? ¿Qué dicen? La derivada de 18x. Recordemos, ¿verdad? Entonces, que este 18, lo que hacemos nosotros realmente es lo siguiente, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Nosotros lo hacemos directo. Pero cuando nosotros estamos multiplicando, por ejemplo, tenemos una constante, este 18 es una constante. Lo que realmente hacemos nosotros, ese 18, lo sacamos, ¿verdad? Acá, de la función, lo sacamos afuera. Y nos quedaría así, ¿verdad? La derivada de x. Entonces, la derivada de x sería 1, porque nosotros ya conocemos ese valor. Y entonces, este 18 que lo hemos sacado, ya lo podemos pasar para acá, multiplicar 18 por 1, nos va a dar 18. ¿Okay? Eso es lo que realmente hacemos. Pero acá nosotros lo podemos hacer de forma directa. Como no voy a marcar. Entonces la derivada de 18x es 18. Ok, entonces esa es mi tercera derivada. Y para que ustedes pues ya vayan adelantando con estos conceptos de primera y segunda y tercera derivada. Que ya hasta ahí nosotros ya hemos aprendido las básicas, las derivadas básicas. Ahora recordemos, hay otro caso donde nosotros aplicamos todos los conceptos que hemos aprendido. Vamos a repasar un ejercicio que vimos en clase. Ahora yo tengo mi función, y va a ser igual a 7x al cubo más 5x al cuadrado menos 2x. Acá tenemos una función, ¿verdad? Con varios términos. Recordemos que cuando tenemos esta situación de una función con varios términos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Cada uno de estos términos se vuelve en una función. ¿Por qué se vuelve una función? Porque están separados, ¿verdad? Con signos más, menos y luego más. Entonces, una de las propiedades de todas las derivadas es que realmente nosotros lo que hacemos es cada uno de estos términos se vuelve en una función. Y ahí le voy a poner estos nombres, ¿verdad? F de x, g de x, luego aquí le puedo poner menos h de x más y de x, ¿ya? Entonces lo que realmente nos dice la propiedad es que la derivada de toda esta función con todos estos términos, ¿verdad? Que son realmente funciones, la derivada de todo esto consiste realmente en derivar cada una de las funciones, ¿verdad? Y luego las vamos sumando. Eso realmente es lo que estamos haciendo acá. Entonces lo vimos en clase. Calculemos la derivada ahora de esta función, ¿verdad? La y', la derivada, o sea, solamente la primera derivada, porque nosotros podemos seguir calculando a esta función la primera, la segunda y la tercera derivada. ¿Cuál sería la derivada de 7x al cubo? ¿Qué dicen? ¿Cuánto sería? Derivada de 7x al cubo. 21x al cuadrado. Así es. El 3, vamos a hacerlo aquí paso a paso, pues, porque estamos aprendiendo, pero ustedes lo pueden hacer ya directo. El 3 pasa a multiplicar y le restamos una unidad, 3 menos 1. Más, ahora la derivada de 5x al cuadrado, el 2, ok, 10x, así es, el 2 pasa a multiplicar y le restamos una unidad. Luego la derivada de 2x
Recordemos que la derivada de x es 1. Okay. Luego tenemos la derivada de 10, ¿cuánto sería? Recuerden, nuestra derivada de 10. 0. Así es, la derivada de 10 es 0 porque 10 es una constante. Si hubiera acá una x, ahí es otra cosa, es diferente, ¿verdad? Pero como en el caso del 2x. Entonces ya nuestra primera derivada, ¿cuál sería? Yo aquí simplificando, 7 por 3 es 21, 3 menos 1 es 2, 5 por 2, 10x, y 2 por 1, 2 menos 1 es 1, ¿verdad? Pero acá es implícito, lo quitamos, y 2 por 1 es 2. Esta sería la primera derivada de la función original que tengo acá arriba, la función en color negro. Ahora, si yo quiero sacar la segunda derivada, se puede sacar la segunda derivada de esta función. ¿Cómo sería la segunda derivada? Que entonces hacemos el mismo procedimiento. Y tenemos 21 por ese 2 está multiplicando, ¿verdad? Pasa a multiplicar, perdón. Luego le restamos 1. Luego acá tenemos la derivada de x es 1, ¿verdad? Aquí tenemos 10x, ¿verdad? Entonces la derivada de x es 1, el 10 no se toca. Recordemos que esto sucede cuando está multiplicando, ¿verdad? Así tuviera una suma, una resta y ya es diferente. Y luego la derivada de 2 es una constante, entonces va a quedar 0. Ya acá simplificando, 21 por 2 serían 42. 42x. Así es, 42. Y 2 menos 1 acá arriba es 1, ¿verdad? No lo ponemos. Y luego 10 por 1 es 10. Entonces acá tenemos la segunda derivada. Esta es la segunda derivada de mi función original. Incluso ya acá nosotros podemos sacar tercera derivada hasta cuarta derivada. Cuando llegamos a 0 ya no podemos seguir derivando. Ahora otro concepto, otra forma de derivar que vimos en clase, creo que algunos tuvieron problemas, fue la regla de la cadena. Por ejemplo, que consiste en la siguiente forma. La regla de la cadena es muy parecido a lo del exponente. Por ejemplo, tenés una función de esta forma. U puede ser cualquier función, es decir, esa U puede ser 2x, puede ser 3x más 2, ya esa U puede ser 2x al cuadrado más 10, cualquier función puede ser esa U, cualquiera, ¿verdad? Solo que ahí lo tenemos, ¿verdad? Lo hemos sustituido por una variable. Entonces, cuando tenemos ese caso, la derivada de esta función, este tipo de función, entonces aplicamos la regla de la cadena. Entonces, esa n pasa abajo a multiplicar y luego a esa n le restamos 1. Recordemos que ese n es cualquier número, puede ser 2, 3, 4, 5, etc. Y luego lo multiplicamos por la derivada de u, de esa letra u. Esa letra u puede ser cualquier función. Un ejemplo, vamos al que estuvimos haciendo en clase. Yo tengo mi función y igual a x más 3 al cuadrado. Ok, entonces acá, esta que está acá es como que yo tenga el caso que vimos anteriormente. X más 3 va a ser igual a u y la n va a ser igual a 2. Entonces esta regla de cadena me dice entonces que esa n pasa a multiplicar, le restamos 1 y después lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. Entonces u, ¿cuál sería el valor de u? Dijimos, muchachas.
Aquí U, ¿quién sería U? Ayúdenme, analicémoslo. ¿Quién sería U ahí en esa función que estamos viendo en pantalla? X más 3. Así es, entonces U sería X más 3. Ahora, según la propiedad que tenemos, a esa U yo le tengo que sacar la derivada. ¿Cuál sería la derivada de X más 3? ¿Qué dicen ustedes? Recordemos que acá tenemos que sacarlo de forma paso a paso. Es decir, la derivada de X, ¿cuánto es? 1 y la derivada de 3 es 0. Ok, así es, entonces derivada de X es 1 y derivada de 3 es 0. Entonces, por tanto, la derivada de X más 3 es 1. ¿Okay? Y acá lo tenemos prácticamente listo. Yo le expliqué que en este caso nosotros lo podemos hacer paso a paso si estamos aprendiendo ya, pero ya cuando nosotros ya sabemos, lo manejamos bien, entonces no es necesario hacer tantos detalles. Entonces yo puedo hacer lo siguiente: U, ¿verdad?, sería X más 3 y N sería 2. Entonces ese 2 pasa a multiplicar, luego le restamos 1 y luego lo multiplicamos por la derivada de U. ¿Verdad? Esta es una forma de hacerlo. Esto que está acá sería ya la derivada. Entonces nos quedaría aquí 2U, 2 menos 1 es 1, acá, pero no lo ponemos, queda implícito, por la derivada de U, que es de U'. Entonces, luego usted viene y sustituye. U, ¿cuánto es? Es X más 3. Y la derivada de U, ¿cuánto es? Ya que lo hicimos, ¿verdad? Es 1. Multiplicamos por 1. Y sabemos que multiplicar 1 por toda esa función es lo mismo. Nos quedaría así, todo X más 3. Ahora, esta es una forma de dejar la respuesta, ¿verdad? Pero usted, si usted quiere, puede ampliar esta respuesta. Multiplique el 2 por todo lo que está en el paréntesis. Entonces nos queda 2x, 2 por x, 2x más 2 por 3, 6. Entonces esa es una forma. Cualquiera de las dos formas están correctas, pero nosotros tenemos que aprender a desarrollarlo, porque a veces los programas puede presentarlo de cualquiera de esas dos formas. Entonces, la otra forma es, en vez de utilizando esta U, lo hacemos de forma directa. Vamos a ampliarlo, vamos a reducirlo para verlo mejor. Entonces, la otra forma es directo. Entonces, tenemos Y va a ser igual a X más 3 al cuadrado. Entonces, ese 2 pasa a multiplicar, es igualito como la regla de la cadena del exponente, la propiedad del exponente. Entonces el 2 pasa a multiplicar, X más 3 queda igual. Ahora el 2 le restamos 1 y luego lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, y ya nosotros lo derivamos, la derivada de x1, la derivada de 3, 0, entonces acá nos queda 1. Ya luego usted viene y simplifica, acá esto es la derivada ya. Entonces este 2 queda igual, x más 3, 2 menos 1, aquí tenemos 2 menos 1 es 1 positivo, pero quedaría acá, pero no lo ponemos, ¿verdad? Queda implícito. Y este 1 no lo ponemos porque 1 por todo esto es lo mismo, ¿verdad? Que es lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Entonces esta es una forma ya más rápida de resolver el ejercicio, ¿verdad? De aplicar la regla de la cadena. Ahora vamos a ver si tengo acá otro ejemplo de regla de la cadena para que lo hagamos juntos.
No tengo acá. Vamos a hacer uno rápido. Ya vamos a ir terminando. Vamos a hacer otro ejercicio que me interesa que repasemos. Ya, la semana que en la clase la semana que viene vamos a hacer otro ejercicio de regla de la cadena, como el que acabamos de ver ahorita. Lo que no hemos realizado nosotros es la propiedad de la multiplicación. Vamos, aquí tengo uno de regla de la cadena. Resolvamos este, mire, este es parecido al anterior, solo que tengo 4x, y va a ser igual a 4x a la quinta, más x, todo esto elevado a la 30. Es un número grande. Resolvamos esto, ayúdenme a resolver esto, pues para ir terminando. Yo necesito calcular la derivada de esa función de 4x a la 5 más x elevado a la 30. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el primer paso? Ayúdenme ustedes a resolver eso. Ahí vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿no? Porque yo le expliqué también en clase lo siguiente, ¿verdad? En este caso, esto que está acá se puede resolver de la siguiente manera. Usted aplicando álgebra. Cuando esto que está acá es la suma esta es una suma al cuadrado, ¿verdad? Este es un producto notable. Entonces vos tenés, por ejemplo, x más 3 al cuadrado. Vos podés desarrollar esto. Y entonces voy a decir la primera cantidad al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda, es decir, 2 por x y 2x por 3 te va a dar 6x más la segunda cantidad al cuadrado, que sería 3 por 3, 9. Entonces, esto que está acá es esto mismo. Entonces, si vos calculas la derivada, lo primera de lo que está acá, o sea, la derivada de esto tiene que coincidir con la derivada de esto. Es lo mismo. Solo que posiblemente a la hora que lo desarrolle se va a ver diferente, porque en este caso, en el segundo caso, va a estar ya desarrollado. Entonces, vos podés calcular la derivada de esto. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x. Nos queda 2x. Derivada de 6x. 6. Nos queda 6, ¿verdad? Y la derivada de 9 es 0. Entonces nos queda 2x más 6. Y si ustedes recuerdan, a esa derivada se parece, miren, a la que calculamos inicialmente nosotros acá. Ahí está, miren. Ahí nosotros aplicamos la regla de la cadena y nos dio el mismo resultado, ¿verdad? Que desarrollando la función, ¿verdad? La desarrollamos y nos dio lo mismo. Pero acá es sencillo porque solamente es una función pequeña. Pero ven, acá ¿cómo vamos a hacer? Acá no vamos a hacer eso. Es decir, ¿qué significa esto? Que esta base que está acá abajo, usted lo va a multiplicar 30 veces. Porque en el otro caso estaba elevado al cuadrado. Quiere decir que solo la va a multiplicar 2 veces la función. Pero en este caso, ¿cómo vamos a desarrollar ese polinomio? Multiplicándolo 30 veces y luego calcular la derivada. Mentira, vamos a obtener hacer una gran tabla, vamos a hacer un gran procedimiento. Entonces, ¿cuál es lo lógico? Entonces, utilizar la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué harían ustedes para resolver en calcular la derivada de esta función? Recordemos que esto que está acá es de esta forma. Y va a ser igual u a la n. Y luego, la regla me dice que la n pasa a multiplicar, le restamos 1 y luego lo multiplicamos por la derivada de 1. Hagámoslo de la siguiente manera, pues. ¿Cuál sería u? Dícteme u.
¿Cuál sería el valor de u? 4x elevado a la 5 más x. 4x, correcto, a la quinta más x. Excelente. Esta es u. Ahora, según el procedimiento, necesitamos conocer la derivada de eso. Ok, entonces la derivada de 4x a la quinta, ¿cuánto sería? 20x a la cuarta. Así es. El 5 baja a multiplicar, multiplicamos por 4, entonces 5 por 4, 20. Y luego a ese 5 le restamos 1, entonces nos queda 4. Más la derivada de x, ¿cuánto sería? 1. Así es, derivada de x es 1. Entonces este es, todo esto de acá abajo es la derivada de u. Entonces acá ya lo podemos resolver. Vamos a ponerlo acá abajo. Entonces la derivada, vamos a hacerlo aquí directo, muchachos, muchachas, para no estar utilizando ese u porque nos enreda mucho. No es que nos enreda, sino que hace muy largo el procedimiento, ¿no? Entonces el 30 pasa acá abajo a multiplicar. Lo que está en el paréntesis queda igual. 4x a la quinta más x. A ese 30, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos a ese 30? A ese 30 le restamos 1. Ahora, todo esto lo voy a multiplicar por qué valor. ¿Qué dicen ustedes? Por 20x a la 1. No le escuché, por 20 que la cuarta me dijo. Sí. Así es, entonces lo multiplicamos por la derivada de u, ¿verdad? Es decir, la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Y la derivada del 20, lo que está dentro del paréntesis es 20 que a la cuarta más 1. Ya a partir de este paso, prácticamente acá ustedes lo que tienen que saber, o todos, ¿verdad? Lo que tenemos que saber es de álgebra, ¿verdad? Por eso nosotros necesitamos dominar mucho el álgebra, ¿verdad? Si nosotros no dominamos el álgebra, entonces resolver estos ejercicios se nos haría muy difícil. Entonces luego acá nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos desarrollándolo, ¿ya? Pero como estos son números muy altos, nos darían valores pues grandes. Entonces aquí nos quedaría 30. Lo que está dentro del paréntesis queda igual, 4x a la quinta más x, también no lo tocamos. 30 menos 1 es 29. Y luego acá nos queda 20 x a la cuarta más 1. Ya, aquí lo único que vamos a hacer es que este 30 lo vamos a multiplicar por este valor, ¿ok? Vamos a multiplicar por ese valor. Entonces nos quedaría 30 por 20, nos quedaría 600. El primer paréntesis es 4x a la quinta más x, queda igual, ¿verdad? Luego el 30 lo multiplicamos por lo que está dentro del paréntesis de acá a la derecha. Entonces 30 por 20 nos queda 600 x a la cuarta. Y luego más 30 por 1 es 30. Y esa sería la derivada de mi primera función. Miren que ya se puso ya un poco más compleja. Entonces nosotros pudiéramos simplificar, pero en este caso no lo seguimos desarrollándolo porque miren, esta es una función que está elevada a la 29.
¿verdad? Y multiplicar por esta nos daría un polinomio muy grande, entonces lo dejamos ahí. ¿Okay? Entonces ya acá hemos repasado lo que le llamamos regla de la cadena. Todavía no hemos avanzado, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, la otra vez nos atrasamos, ¿verdad? Necesitamos practicar la regla del producto y la regla del cociente de las derivadas. Entonces la vamos a practicar próxima semana en clase. Por favor, no fallemos porque ya estamos en la recta final del curso.